Constitución, de donde se derivan y emanan todas las leyes habidas y por haber. Si una ley se establece que contradiga la Constitución, esa ley le van a tener que dar crán, la van a tener que desechar, porque está violentando la máxima autoridad que es nuestra Carta Magna. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, cuando hablamos de la Biblia, debemos de entender que es la constitución del rey para su pueblo. Y esta constitución tiene muchos mandamientos, decretos, ordenanzas, así como lo tiene la Constitución mexicana. De eso prácticamente se trata la Escritura, a más de muchas cosas, pero yo quisiera entrar con eso. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué más sigue? Si te ofrecieran dos cosas, la primera es que te ofrecen un rico masaje con aceites esenciales a la orilla de la playa. La segunda oferta es que te dan gratis una semana para que vayas al gym a hacer ejercicio. ¿Cuál crees que escogería la mayor parte de la gente? Claro. ¿Qué me voy a desgastar? ¿Qué buen hombre? No, mejor voy al masaje. Aparte es gratis. Porque nosotros siempre buscamos lo que no nos incomoda, lo que no nos esfuerza. Siempre buscamos eso. Y sin entender que insensatamente estamos despreciando el mejor beneficio. Entonces escribió el sabio Salomón y dijo: el Señor es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Y créanme, no se puede adquirir sabiduría sin la enseñanza. Porque nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza en los años que tenemos y en la experiencia que tenemos. Y muchas veces decimos: no, yo ya tengo experiencia en eso, así es que yo por ahí yo ya sé manejar las cosas y estoy equilibrado y yo ya puedo manejar algunas situaciones. Que usted, independientemente de su sabiduría, independientemente de su experiencia, hay algo que usted no debe de olvidar. Y el problema es que la sabiduría muchas veces nos hace estar confiados. Tan confiados que comenzamos a caminar en nuestra propia sabiduría. Y comenzamos a alejarnos de algo que es esencial en nuestra vida. Y esto no solamente le pasa al sabio. ¿Qué te digo con esto? Esto no solamente le pasa a aquel que tiene años ya en los caminos de Dios. Esto no solamente le puede pasar a una persona que ya tiene un amplio conocimiento, porque lo hemos visto en la experiencia. Hay mucha gente que aún cuando ha tenido muchos años de experiencia, cuando ha tenido encuentros con Dios glorioso, al final tiene un desvío en su vida. Y siempre la gente se pregunta: pero ¿cómo es tanta sabiduría que tenía, tanta unción que tenía, tanta gloria que hacía descender? ¿Cuál es el secreto para que usted y yo nos mantengamos en el camino de la santidad, en el camino de la verdad y en el camino de la obediencia? ¿Cuál es el secreto? Mucha sabiduría es buena, pero no es la única fuente, ni es el único sostén, ni es la única base para que usted y yo permanezcamos y lleguemos al final. Porque recuerde que la Escritura dice que ¿quiénes van a ser los salvos? El que llegue al fin. No los que duran unos meses, unos años y al final se desvían, no, sino el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque la perseverancia, su perseverancia, mi perseverancia hará la diferencia. Una vida con sabiduría, pero sin temor, está en total descontrol. Porque ¿qué es lo que nos frena a hacer cosas indebidas? ¿Qué es lo que nos frena
quebrantar la palabra de Dios, sus mandamientos. ¿Qué es lo que nos frena? El temor. Hay dos tipos de temores. Una cosa es el temor que Dios infunde y otra cosa es el temor que viene de otras fuentes, de otros ángulos. Pero el temor de Dios es otro asunto. El temor de Dios no es que tú andes todo miedoso y arrinconado y comiéndote las uñas. No, ese no es el temor de Dios. Eso significa otra cosa. El temor de Dios tiene que ver con la reverencia, el amor, tiene que ver con la honra, eso tiene que con el respeto, eso tiene que ver el temor de Dios. Pero luego te lo voy a enseñar. Ok. Entonces dejamos como base, número uno, que para que tú seas un hombre sabio y para que tu sabiduría te mantenga en el camino correcto, no debe faltar el temor de Dios. Y número dos, para que tú adquieras sabiduría, tú necesitas apreciar la enseñanza. Usted no va a ser sabio, escuche, si usted no estudia, si no aprende. Bien, así es que voy a ilustrarlo con este personaje, porque obviamente nuestro maestro fue más sabio, el sabio de los sabios. Pero no lo puedo ejemplificar aquí porque él nunca pecó, él nunca falló, él fue fiel y él jamás se desvió de las palabras del Padre. Así es que vayamos a Salomón. Así que por ahí tenemos el rey Salomón y ahí le puse yo Shlomo. ¿Por qué Shlomo? Porque realmente así es transliterado su nombre del hebreo. Salomón fue el hijo del rey David, el hijo que tuvo con Betsabé, producto de una relación extramarital, de una relación fuera del matrimonio, por así decirlo, de un adulterio, vaya, para que me entiendas. Ese fue el rey Salomón. Ok, él fue elegido y fue ungido como el sucesor de su padre para entronizarse y gobernar en todo Israel. Reinó sobre Israel durante el tiempo que las tribus estuvieron unificadas, las 12 tribus. Y luego también él fue el que Dios designó para que le construyera el templo, el primer templo que se levantó en Jerusalén. Este hombre fue el que lo inauguró, fue el que lo hizo y él fue el que vio cuando la gloria de Dios llenó el templo, como para decirles, yo aquí estoy y lo que ustedes están haciendo es lo correcto. ¿Qué más? Bueno, este hombre fue el más sabio de su época. De sus labios brotó la sabiduría de una manera tan extraordinaria que muchas personas venían de sus naciones para sentarse a escuchar a este hombre lo que hablaba. Y un personaje dijo, wow, tus siervos han de estar, qué privilegio tan grande que todos los días ellos te escuchan hablar, porque cada palabra que sale de tu boca son perlas, son tesoros. Bueno, ese fue el rey Salomón. También se le atribuyen a él, escucha, 3 libros importantes en la escritura: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos libros Cantar de los Cantares son poemas. Así que para que te des una idea, que este hombre sí anduvo en varios terrenos de la ciencia, de la botánica, del conocimiento, y fue interesante lo que este hombre hizo. Pero, ¿qué crees? A causa de su pecado, Israel sufrió la ruptura que hasta hoy han vivido. Por el pecado de Salomón, el reino de Israel se dividió, se fragmentó y surgieron 2 reinos. Bueno, ese fue el rey Salomón. Ahora sí, pásame por favor a la siguiente diapositiva. Entremos de lleno ya con este antecedente, ya sabes de quién te voy a hablar entonces. No te estoy hablando de de un hombre vicioso, de un hombre malvado, te estoy hablando de un hombre con tanta sabiduría que muchos quisieran haber tenido la sabiduría de este hombre. Ok. Esto que te voy a enseñar te puede salvar la vida. ¿Me escuchas? Te puede salvar del desastre del matrimonio, del desastre laboral, financiero, del desastre espiritual. Te puede salvar la vida. Escucha el consejo a tiempo y más adelante vas a decir, Señor, muchas gracias porque me hablaste anticipadamente y yo escuché ese consejo y oí tu palabra. Bien, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, subraye eso. Quiero quitar el estigma que se ha hecho de que la mujer es la mala. Por favor, entiéndame eso. El hombre dice, sí, es que la mujer es el causante de mis perjuicios. Mira, es que la mujer fue la que le llevó el fruto prohibido a Adán. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien y el favor de Dios.
¿Me escuchó? Qué pena que no estén aquí los demás, los maridos, pero va a quedar grabado para que se lo pongas a tu marido cuando llegues a casa y le escucha esto. Abre tus ojos bien y tus oídos bien. El que haya esposa, haya el bien y es favorecido de parte de Dios. Ahora, eso está buenísimo, pero la segunda parte, que es para el hombre, ¿qué tú vas a hacer con esa gracia y con ese favor que Dios te ha dado y que puso a tu lado? ¿Qué tú vas a hacer con ello? Salomón tuvo un problema porque dice la Biblia que además de la hija de Faraón, o sea, de su esposa, de la reina, él se unió a muchas mujeres extranjeras. La palabra en la Biblia extranjera es de otras naciones o goyín, o en pocas palabras, gentiles. Eso significa. Se unió a mujeres gentiles. ¿Quiénes son estas mujeres gentiles o extranjeras? Todas aquellas mujeres que no pertenecen a la nación de Israel. O sea, no eran israelitas, vaya. Y este hombre las amó. Se cree, escucha bien esto, se cree, porque recuerda que también la hija de Faraón obviamente era una egipcia. ¿Y cómo se casó con él? Bueno, esto es lo que siempre he dicho yo. Si usted no conoce la historia y los antecedentes, usted va a decir alguna barbaridad si no sabe cómo es que se casó Salomón con la hija del faraón. ¿Cómo fue que emparentaron? Bueno, te voy a decir que aunque esta mujer fue extranjera, dicen los sabios israelitas que esta mujer tuvo que aceptar la fe de Salomón y se convirtió a la fe hebrea. O sea que comenzó a guardar todos los mandamientos, todas las leyes de Dios, y fue así como pudieron contraer nupcias. No existe ningún texto en la Biblia que la mujer, en este caso, la hija de Faraón, haya hecho que el corazón de Salomón se inclinara al pecado. No existe. Aquí lo que hace referencia es que dice, el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, y añade a muchas mujeres extranjeras. Y vamos a seguir leyendo. Y ahí yo quise ponerlo así, enlistar de dónde provenían estas mujeres extranjeras. Y dice, a las de Moab, moabitas; a las de Amón, amonitas; a las de Edom, edomitas; a las de Sidón o sidonitas; y a las eteas, a las etitas. Porque estas 5 naciones o 5 pueblos tenían una cultura, tenían una fe, tenían costumbres totalmente contrarias a las que tenía Salomón. Las culturas, la forma de creer y las costumbres siempre van a traer un choque en la vida de las personas. Escucha bien esto. Por eso, señores, los que ya estamos casados nos aguantamos. Y los que no, antes de, escucha bien esto, aprenda a elegir. Pero aprenda a elegir no solamente con base en lo que usted siente o en lo que tú sientes. Aprende a elegir con bases y principios sólidos. Estas 5 naciones tenían costumbres, tenían creencias y culturas contrarias a las que Dios le había dado a Israel, porque recuerda que Dios le entregó sus leyes para que fueran un pueblo santo. ¿Qué significa santo? Diferente, apartado, separado de las demás naciones. Entonces Dios le dijo, a ustedes les voy a dar leyes diferentes y van a tener costumbres diferentes, y les voy a entregar una cultura diferente. La cultura que tú lees en la escritura es la cultura de reino. La cultura que Dios le dio a su pueblo Israel es la cultura de reino. Porque no fue una cultura ni fueron mandamientos que salieron de la pluma de Moisés, sino que Dios se las dictó a él. Salió del corazón de Dios. Y le dijo, ustedes son mi pueblo, ustedes van a ser diferente a ellos. Ellos tienen sus leyes.
y se rigen de acuerdo a sus leyes y sus creencias y sus religiones, ustedes no lo van a hacer así. Así que le voy a entregar estos mandamientos y ustedes van a vivir de acuerdo a estos mandamientos para que sean mi pueblo santo. Ok. Entonces, imagínate la relación con estas personas que tienen costumbres paganas, idólatras, que practican el ocultismo, la brujería, la adivinación, y este hombre emparentó con ellas. Ah, pero escúchame esto. Esto no pasó de la noche a la mañana, señores. Esto no sucedió de un día para otro. Entre mayor sea la influencia negativa en tu vida, más fácil tu corazón se va a desviar. Y más rápido. 5 naciones que eran totalmente ajenos a la ley de Dios, a la santidad, a la obediencia. Y este hombre se relaciona con ellos, pues imagínate, ¿no? Recuerda, entre más cabida usted le dé a las cosas negativas, más rápido su vida va a claudicar, se va a desviar. Entre más usted se relacione con lo negativo, con lo oculto, con las tinieblas, con el pecado va a tener más fuerza sobre su vida. Y lo va a orillar y lo va a arrastrar a vivir como no debe de vivir. Cuando Dios dice algo, es porque Él sabe las consecuencias que eso puede acarrear o las bendiciones que eso nos puede traer. Cuando Dios pone límites, señores, no cuestionemos eso. Cuando Dios habla, Él tiene toda la razón. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Él, en su palabra. Él no se equivoca. Estas leyes fueron establecidas hace miles de años y todavía siguen siendo una verdad. Todavía siguen dando el mismo resultado. Porque el que lo dijo es el más sabio de los sabios. Usted y yo nos podemos equivocar en nuestra sabiduría. Usted y yo nos podemos equivocar en nuestra experiencia, pero Él no. Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Usted y yo no lo conocemos. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, que dice, no se alleguen a ellas. Cuando Dios dice no, ¿es que es? El hombre dice sí, no, es no. Evítese el tiempo de preguntarle, porque a veces les cuestionamos a Dios y le preguntamos a Dios cosas que no tienen sentido. Pero ¿por qué no, Señor? Pero si delante de mí, a mi corazón, a mis ojos, no se ve mal, ¿por qué no? Mira lo que dice la Biblia. Personas de las cuales el Señor ya les había dicho a su pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? Entonces no escuche otras voces. Escuche a su Dios. Escuche a su Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y dice, les había dicho a los hijos de Israel, a su pueblo, señores, no se alleguen a ellas, ni tampoco permitan que ellas, porque acá hay dos cosas. Acá hay dos cosas, escucha bien. Una cosa es que tú vayas y otra cosa es que tú te dejes seducir o conquistar. Eso es otra cosa. Una cosa es que tú, a sabiendas de que no debes de hacerlo, lo hagas. Y otra cosa es también que entiendas que el pecado va a tratar de seducirte. No creas que el pecado lo dejas ahí y piensas, como yo no me meto con el pecado no se mete conmigo. No son así las reglas del juego. El pecado va a tratar de seducirte, corromperte, conquistarte, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Si usted se permite pecar, tarde o temprano ese pecado le va a hacer su esclavo. Lo va a inclinar, lo va a subyugar, lo va a someter. Por eso la gente muchas veces no puede dejar el pecado. Y recuerda una vez más, entre más grande sea la influencia negativa, más fácil usted va a ser dominado, va a ser conquistado. Porque ciertamente van a hacer inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Pero a estas, aun cuando ya estaba el consejo y la advertencia, dice la Escritura que a estas se juntó Salomón. ¿Y con qué? Con amor.
con amor. ¿Cómo es eso, pastor? Pues sencillamente cuando tú le das más tiempo o a lo que tú le dedicas más tiempo, es lo que tú amas. ¿Qué es lo que hay más en tu corazón? ¿Eso es lo que tú amas? Aunque tú digas que no. ¿En qué más tú, en qué giran tus pensamientos? ¿Dónde están tus pensamientos? Dice el Señor que donde quiera que esté tu tesoro, el que esté enamorado, ¿en qué piensa? Entonces cuando hablamos, escucha bien, de que Salomón se juntó con amor, porque Salomón dejó que su corazón fuera conquistado. Y este tipo de emociones y sentimientos fue lo que ocupó el lugar que le correspondía a Dios. Ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. El primer paso para el desvío de una vida, escucha esto, el primer paso para el desvío de una vida es precisamente allegarse, relacionarse con cosas negativas. Eso es el primer paso. El segundo paso va a ser que esas cosas negativas, dice la Biblia, que van a provocar algo en tu vida. Y dice la Escritura que ¿cuántas mujeres tuvo este hombre? 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. ¿Y quiénes desviaron su corazón? Lo que ocupe más lugar en tu corazón es lo que te va a desviar. Lo que ocupe más lugar, más tiempo en tu mente es lo que te va a desviar. Entre más tú mantienes el pecado en tu mente, eso va a desviarte tarde o temprano, Y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora déjame decirte que el segundo paso es el desvío. Nadie se pierde de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Nadie se aleja de Dios de la noche a la mañana. Esto es un proceso en el que el corazón va cayendo porque le va dando más terreno al pecado, al grado que lo va a convencer y lo va a dominar. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Relacionarse con mujeres que tenían culturas, costumbres y una fe diferente, al final lo convencieron. Lo separaron, lo apartaron. Él iba por el camino correcto. Pero todas estas mujeres que practicaban lo contrario a él, comenzaron a desviarlo. Lo primero, escucha bien, lo primero que comienza, o lo segundo que el hombre o la mujer comienza a hacer es comienza a, sabe, pero se va alejando. Y comenzamos a alejarnos de practicar aquellas cosas que sabemos que debemos de hacer. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de tener contacto con la Escritura, cuando usted deja de congregarse, eso es una señal ya de alerta. A veces no lo tomamos en cuenta y lo consideramos como algo normal. Es que estoy en mi relax, pastor. Escucha, este hombre fue el más sabio de su época y pensó que podía, con toda la sabiduría que tenía, que podía ser más fuerte que el pecado, que podía dominar el pecado, que podía permanecerse en el camino de la verdad. Y dice la Biblia que toda esta influencia negativa, ¿cómo nos afecta una influencia negativa o una costumbre diferente a la nuestra? Aquí me van a entender un poquito las mujeres. ¿Qué sucede cuando la mujer se levanta un día y dice, ya me cansé? A partir de hoy comienzo la dieta. Así es que 0 torta, 0 taco, nada, hoy nada. Así es que de ahora en adelante voy a cuidar la línea y voy a mantener mi dieta. El problema es que ella tomó la decisión sola. Porque si tiene un esposo que es como yo, que come mucho, y tiene unos hijos que son como los míos, que comen mucho, eso va a ser una guerra y una pugna todos los días. Porque ella va a llegar, si no los hijos, el marido. Esto es algo sencillito, una costumbre, un hábito. ¿Qué sucede al final, Adi? ¿Qué pasa al final, Florecita? Todos están contra mí, pues tráeme también la mía. Pero ¿qué pasa si todos se ponen de acuerdo? Señores, dieta, vamos a quitar grasa, vamos a quitar esto, y todos dicen, ok, adelante, le entramos. Tú no vas a tener esa pugna en casa, porque todos tienen la misma meta, el mismo objetivo.
Pero imagínate relacionarte con alguien que tiene costumbres diferentes a ti. Tú estás metiendo al enemigo en tu casa, ¿eh? Tú estás metiendo a tu propio destructor en casa. Hablo con las que no se han casado y los que no se han casado. ¿Entiendes? Tienes que aprender a elegir bien. ¿Qué dijo el Señor? No emparentes con esas mujeres. Y eso hablamos de culturas y costumbres. Hablemos de la fe. Eso va a ser otro problema en casa. Y por eso tenemos que la mujer asiste y el hombre no. O al revés, que el hombre se congrega y la mujer no. Claro, los que nos casamos o los que se casaron ya sin el conocimiento, bueno, pues. Pero los que tienen el conocimiento a estas alturas y saben lo que deben hacer, van a padecer por gusto. Pero no porque no haya habido el consejo. Dios le dijo antes, ¿te das cuenta que los mandamientos de Dios son tan excelentes? ¿Qué es más fácil, subir o bajar? Porque es más fácil que el que esté abajo, que tú lo subas. ¿Cuánto esfuerzo hay para subir a alguien? ¿Y cuánto esfuerzo hay para bajarlo? ¿Qué sucede? Que la persona que teme a Dios puede estar aquí y el que no puede estar aquí. Es más difícil que la persona que esté arriba haga subir al otro. Te voy a decir por qué. Porque ese otro que está abajo está acostumbrado a una cultura, a un ambiente, a una costumbre. Y si está acostumbrado a la costumbre del no esfuerzo, peor tantito. Así que vas a luchar toda la vida por quererlo subir. Y si está como yo bien pachoncito, pues al final dice la mujer, yo ya me cansé, pastor, ya me cansé. Ya que haga lo que quiera. Porque es difícil eso. ¿Hay solución? Claro que hay solución. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el pecado desvió el corazón de este hombre. Lo primero que hace el pecado es desviarte, alejarte, vaya. Alejarte, separarte de la comunidad, separarte del grupo, separarte de la gente que tiene el mismo hábito que tú tienes y la misma fe que tú tienes. Cuando tú encuentras gente que tiene la misma fe que tú tienes, te ayuda en esa misma dirección. Recuerde, primero es el desvío. Nos comenzamos a alejar poquito a poquito, y comenzamos a desviarnos poquito a poquito, sin darnos cuenta. Y cuando Salomón era ya viejo, dígalo conmigo, viejo. Por eso te digo que esto no pasó a las 8 de la mañana. Poquito a poquito fue tomando fuerza. Y escucha, y el pecado, escucha esto, el pecado te somete más rápidamente en estados de vulnerabilidad. ¿Cuándo tú eres vulnerable a la duda? Cuando estás pasando por problemas y por crisis. La vejez refleja el cansancio, el agotamiento, la debilidad, la falta de fuerza. Ya no tenemos la misma fuerza que teníamos antes cuando llegamos a esa etapa. Ya no. Ya no puedes correr como corría. Ya no tienes la misma agilidad. Subir escaleras ya es un problema. Esa etapa de la vejez es la etapa donde la vida se vuelve difícil. Por eso a veces decimos, no, pastor, yo puedo, no, tranquilo. Yo no me congrego, pero tranquilo, pastor, no pasa nada. Ahorita no he estado orando, pastor, pero tranquilo, no pasa nada. Yo ya sé cómo está la onda, yo ya conozco la jugada, ya me la sé de todas. Pastor, no me congrego, pero ¿qué cree? Yo oro en mi casa. No crea, yo estoy en mi casa y ahí yo le pido al Señor cada vez que me levanto y le digo, Señor, ayúdame. Y yo no me he olvidado del Señor. Todos estos argumentos son con base a la sabiduría del hombre. Porque el hombre cree que así es la manera y que así es la forma.
Y cuando Salomón era ya viejo, vea qué pasó. Ese pecado que él metió a su casa y ese pecado con el que se relacionó y que se fue haciendo cada vez más y más grande, al final, ¿a dónde lo llevó? Dice, sus mujeres. Y aquí te digo, cuando habla de sus mujeres, está hablando de todas estas mujeres extranjeras que emparentaron con él. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ahora vea, le dije que la primera etapa prácticamente es meter al enemigo en casa. La segunda etapa te dije que es desviar el corazón de la persona. Van a desviarte, van a comenzar a alejarte. Vas a dejar de ver con importancia lo que antes para ti era importante. ¿Qué sucede cuando comenzamos a desviarnos? Estas cosas que antes para nosotros eran importantes y eran vitales, quedan en segundo o tercer lugar. Y eso nos está diciendo que nos estamos desviando, que nuestro corazón está tomando otro rumbo. Y la tercera fase es que después de que estás desviado, ahora el pecado inclina tu corazón, somete tu corazón. Y dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras su cultura, tras la fe de ellas y tras las costumbres de ellas. Entonces Salomón se asimiló a ellas y comenzó a practicar lo que estas mujeres practicaban. Al principio, seguramente porque él tenía el temor de Dios, al principio lo veía extraño y loco. Al principio no estaba de acuerdo con eso, pero después poquito a poquito comenzó a acercarlo a su corazón, acercarlo a su corazón. Escucha esto, familia. Las cosas negativas, las costumbres negativas, si mantenemos contacto con ellas frecuente y continuamente, al final lo vamos a ver como algo normal. Y lo que antes tú apartabas de tu corazón y evitabas, ahora tú lo vas a buscar. Y su corazón, ¿qué pasó? Ya no era perfecto con el Señor su Dios. Era agradable, pero a los ojos de las mujeres. Ahora dice la Escritura, y el corazón de este hombre ya no era perfecto delante del Señor, pero sí era agradable a los ojos de sus mujeres. ¿Qué prefirió él? Quedar bien con su pecado y quedar mal con el rey. Eso sucede cuando ya nuestro corazón se inclinó tras lo incorrecto. Y dice, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Ahora, señores, traigamos esto a la actualidad. Segunda de Corintios, capítulo 6. Mucha gente cree que lo que se encuentra en el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento son mandamientos nuevos. No son mandamientos nuevos, son mandamientos que ya estaban en la Escritura. Y que los apóstoles o el mismo maestro van a traer una vez más para direccionar al pueblo sobre la verdad, para que usted y yo guardemos los mandamientos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, en adelante vea lo que dice. ¿De dónde cree que sacó eso el apóstol Pablo? No os unáis en yugo desigual con uno creyente, porque podrá haber compañerismo entre la justicia con la injusticia. Si a aquel le gusta pecar y a ti no, ¿qué relación puede haber allí? ¿Me estoy explicando? Si a él le gusta el pecado y a ti no te gusta, dime qué relación. Pero es que me gusta, pastor. Pero tiene sus ojitos dormilones. ¿Qué le voy a hacer? Me conquistaron. ¿Qué compañerismo hay entre la cultura del reino de Dios y la cultura del paganismo? Ninguna. Y luego dice, ¿y qué comunión
la luz con las tinieblas. Pregúntele a Salomón, ¿hubo comunión? ¿Hubo compañerismo? ¿Qué pasó después de todo este detalle? ¿Y qué acuerdo hay entre? Porque usted, ¿qué es? ¿Qué es usted? El templo del Dios viviente. Recuerde que Salomón hizo el templo de Dios. Y al final, ¿sabes en qué terminó? Levantándole templo a los dioses paganos de sus mujeres. Porque aquel que se desvía y luego después se somete al pecado, terminará siendo lo contrario que antes hizo. Leímos Proverbios 1:7. Proverbios lo escribió Salomón. Pero los salmos fueron escritos por su papá, por David. Ahora ve lo que decía el jefe, el papá de él. Vea lo que dice. Salmo 111:10. Así es que yo creo que Proverbios 1:7, Salomón lo tomó del papá. Y que probablemente lo escribió antes de que cayera en ese pecado en el que cayó. Porque recuerda que eso fue ya en su vejez. Esa es la tragedia de aquellos que nos desligamos del temor de Dios y creemos que por nuestra experiencia y por el mucho conocimiento que tenemos, ya no necesitamos de mantenernos cerca de Dios. Salmo 111:10. Lo voy a leer, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y me llamó la atención lo que sigue. Buen entendimiento tienen todos los que practican. Eso fue lo que pasó. Cuando Salomón dejó de practicar los mandamientos de Dios, entonces su corazón fue necio, rebelde y duro. Perdió el entendimiento, ya no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Por eso dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando usted pone en práctica lo que Dios le ha dicho, usted va a ser un hombre sabio, pero no de una sabiduría humana, sino una sabiduría que emana del temor de Dios. Ese temor que nos evita pecar, ese temor que nos evita tomar decisiones a la ligera, ese temor que nos evita pararnos en una postura de necedad. Usted va a decir como dijo David, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Los mandamientos de Dios dan sabiduría, dan entendimiento. Pero el plan no solamente es que tú tengas conocimiento de letra, el plan es que tú entiendas que sin el temor de Dios, aunque tú sepas y conozcas mucho, eso no va a funcionarte jamás. Y el temor de Dios es honrarlo, amarlo, reverenciarlo, obedecerlo. Eso es el temor de Dios. Cuando una persona dice yo temo a Dios, es lo mismo que decir yo amo a Dios. Es lo mismo que decir yo conozco a Dios. A eso equivale. Porque le temo, le amo, le honro, le respeto, le obedezco. Póngase de pie. Si usted sabe esto, pero no lo hace, eso no es sabiduría. Si usted sabe esto, pero lo hace, usted es un sabio que tiene buen entendimiento. Si usted se aleja de lo negativo, de lo que le aleja de Dios, déjeme decirle que usted va por el camino correcto. No permita que lo negativo le influya. No se relacione con aquellas cosas que van a traer una influencia negativa y no positiva. Por eso dijo el apóstol Pablo, no te unas o no hagas relaciones con yugos que son totalmente diferentes. Porque al final, si tú estás arriba, terminarás abajo. Padre, tu palabra, Señor, siempre ha alumbrado el corazón de los hombres cuando estos son humildes y sencillos. Cuando queremos aprender de ti y queremos vivir en obediencia a tu palabra. Hemos visto la tragedia de muchas personas y no nos alegra, Señor, ese tipo de cosas. Pero nos quedan como experiencia el saber que tú no te equivocas, que tu palabra es fiel y verdadera, que nos conviene obedecer tus mandamientos y guardarlos,
Porque en cada mandamiento, Señor, hay una perla de sabiduría y de entendimiento. Que nuestros corazones, Señor, caminen en el temor tuyo. Danos un corazón que te ame, que te obedezca, que te honre, que te sirve. Un corazón que te tema, Padre. Y aleja de nosotros la rebeldía, la desobediencia, la necedad. Que tengamos un espíritu noble y poder disfrutar de tus bendiciones y poder disfrutar, Señor, de cumplir tu palabra. Tú has dicho que si nosotros corremos tras tus mandamientos y los guardamos, tu palabra dice que entonces las bendiciones correrían tras nosotros, nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Ayúdanos a entender que primero nosotros debemos de correr tras tus mandamientos para obedecerlos, para guardarlos, para expresarte nuestro amor a través de ellos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Padre. Bendice cada persona en esta mañana. Que tu palabra, Señor amado, se deposite en sus corazones. Que sus ojos sean abiertos y su corazón sea movido a la vida, a la verdad, a la obediencia a tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias. Muchas gracias.